Millonario va a donar sangre en un hospital y descubre que la enfermera es su hija, a quien abandonó. Solo quería donar sangre, pero terminó enfrentando el pasado que juró enterrar. Javier Morales, un millonario acostumbrado a tener todo bajo control, entra a un hospital público sin imaginar lo que está a punto de descubrir. La enfermera que lo atiende evita su mirada, pero lleva un apellido que lo deja helado: Delgado. En segundos, la seguridad se convierte en sospecha. Podría haber encontrado a la hija que abandonó hace 25 años. Pero ¿y si ella siempre supo quién era él, y solo estaba esperando el momento de enfrentarlo? ¿Quieres saber qué pasó? Mira hasta el final, y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Cuéntanos desde dónde nos ves. Escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. Era un martes cualquiera, con ese cielo gris que no anuncia tormenta pero tampoco paz. Javier Morales salió de su apartamento sin más compañía que el eco de sus propios pasos. Vestía una camisa blanca planchada al milímetro, un pantalón de lino y el reloj de oro que heredó de su madre. En la televisión, una campaña urgente de donación de sangre interrumpió su café. «Se necesitan donadores universales con urgencia», dijo una voz femenina. A los 70 años, con una fortuna incalculable y un apellido que abría puertas sin llamar, lo último que se esperaba de él era un gesto humano. Sin embargo, algo lo impulsó. Tal vez el aburrimiento o esa sensación de deuda que no se borra ni con millones. Lo cierto es que salió sin avisar a nadie. Sin escoltas, sin chofer, solo, como siempre. Llegó al hospital público como si fuese un hombre común, de esos que esperan turno con un número en la mano. Se sentó en la sala de espera y observó el caos cotidiano. Madres con niños febriles, ancianos con ojos cansados, parejas susurrando preocupaciones. Javier no pertenecía a ese mundo y lo sabía, pero algo lo retenía. Una sensación antigua, como un déjà vu emocional que le estrujaba el estómago. Cuando por fin lo llamaron, se levantó con lentitud, como si aquel momento fuese más importante de lo que aparentaba. Caminó por el pasillo largo hasta la sala de donación, sin sospechar que en cuestión de minutos, su vida daría un giro inesperado. Isabel Delgado llevaba el uniforme blanco con una dignidad silenciosa. El cabello recogido en un moño apretado, sin una hebra fuera de lugar. Sus ojos, oscuros como el café recién hecho, lo recibieron con una neutralidad cortante. «Por aquí, por favor», dijo, sin emoción. Javier se sentó, y por un momento, ambos guardaron silencio. La enfermera revisaba papeles, preparaba el material, evitaba mirar de frente. Y él, por más que intentaba concentrarse en cualquier otra cosa, no podía dejar de observarla. Había algo en sus gestos, en su voz, una especie de eco. Como si ya la conociera. Pero no podía ser. ¿Nombre completo?, preguntó ella, apuntando sin mirarlo. Javier Morales Ruiz, respondió él, esperando una reacción. Nada, ni un parpadeo, solo un asentimiento. El proceso continuó con normalidad. Presión arterial, antecedentes, grupo sanguíneo. Todo iba bien hasta que una enfermera más joven pasó por la puerta y, al verla, dijo en voz alta: «Isabel Delgado, tienes los tubos del paciente anterior». Javier sintió una punzada en el pecho. Delgado. Ese apellido no era común. Era un apellido que conocía demasiado bien. El mismo que llevó en la boca durante años, sin atreverse a pronunciarlo con fuerza. Lucía Delgado había sido su amor más puro y más real. Una historia de juventud, de promesas no cumplidas, de despedidas cobardes. 25 años atrás, la dejó sin una explicación decente. Se marchó a Barcelona, empujado por el peso del apellido Morales y por un padre que le repetía: «Los sentimientos no pagan facturas». Nunca volvió a buscarla. Nunca supo si lo esperó. Y ahora, frente a él, una joven con su mismo tono de piel, con una mirada que le resultaba tan familiar como su propia sombra, llevaba ese apellido. ¿Sería posible? ¿Sería ella? Javier intentó mantener la compostura. No era momento de suposiciones. Pero el temblor en sus manos lo traicionaba. Isabel, ajena, o quizá no tanto, procedió a insertar la aguja con precisión. «Relaje el brazo, por favor», dijo con tono automático. Y él obedeció, aunque el corazón le latía como si fuera a salirse del pecho. La sangre comenzó a fluir, pero su mente se quedó estancada en un solo pensamiento. Si esa joven era quien creía, ¿cómo enfrentarse a décadas de silencio? ¿Cómo se repara una ausencia tan larga? Las paredes del hospital eran frías, impersonales. Y sin embargo, Javier sentía que cada rincón lo miraba con juicio.
como si el destino finalmente hubiese decidido ajustar cuentas. Mientras Isabel anotaba datos en su formulario, él la observaba con más atención. La forma en que fruncía el ceño al escribir, la leve inclinación de cabeza al leer. Pequeños gestos, detalles, ecos. La sangre que salía de su brazo parecía ser la única cosa que en ese momento tenía sentido. Porque estaba dando algo que nunca dio, una parte de sí mismo, literal y metafóricamente. El silencio entre ellos se volvió denso, incómodo. Isabel no preguntaba, no sonreía, no reaccionaba. Javier, por su parte, luchaba contra una luz de recuerdos que se le venía encima sin piedad. Pensó en Lucía, en sus cartas que nunca respondió, en las tardes que pasaron leyendo poesía barata en parques humildes, en cómo la abandonó sin siquiera prometer regresar. Y ahora, frente a esa enfermera de rostro sereno y ojos guardados, comprendía que el pasado no muere, solo espera. Al terminar la donación, Isabel retiró la aguja y colocó una venda con movimientos precisos. «Listo, puede irse», dijo. Él se quedó un segundo más, observándola. «Gracias, señorita», murmuró, con una voz que ya no era suya. «Buen día», respondió ella, con una cortesía tan distante que dolía. Javier se levantó, recogió su saco y caminó lentamente hacia la salida. En cada paso, algo dentro de él se deshacía, como si sus cimientos, los mismos que construyeron imperios, se agrietaran sin remedio. Ya en la puerta del hospital, mientras el sol se filtraba tímido entre las nubes, escuchó de nuevo el nombre. «Isabel Delgado», gritó alguien desde el pasillo. Javier se detuvo. No giró la cabeza. No podía. Su cuerpo entero se quedó paralizado. Cerró los ojos. Lo sintió como una puñalada al alma. Ese nombre, ese apellido, esa coincidencia que no podía ser coincidencia. Su mente viajaba, retrocedía, buscaba respuestas. Pero lo único que encontró fue silencio. Un silencio espeso que pesaba como plomo. Llegó hasta el coche como un autómata. No recordaba haber cruzado la calle, ni haber saludado al guardia de la entrada. Solo sabía que estaba dentro del vehículo, con las manos en el volante y la respiración entrecortada. El chofer preguntó si se sentía bien. Él no respondió. En cambio, repitió para sí, en un murmullo apenas audible: «Delgado, como Lucía». Y ahí, en ese susurro, comenzó el verdadero terremoto. Porque por primera vez en muchos años, Javier Morales sintió miedo. No del fracaso, no de la muerte. Miedo del pasado, miedo de la verdad. El silencio en la mansión Morales era distinto al del hospital. No era un silencio funcional, de pasillos blancos y enfermeras ocupadas. Era un silencio con eco, lleno de ausencias acumuladas durante años. Javier llegó sin hambre, sin sed y con un malestar que no encontraba origen. Dejó el saco sobre la butaca de cuero junto a la entrada, aflojó el nudo de la corbata y caminó hacia el estudio. La casa era grande, excesiva. Construida para una familia que nunca tuvo. Cada rincón tenía un diseño calculado, pero ningún rincón tenía alma. En medio de tanto lujo, él era solo un espectro bien vestido. Esa noche, algo le apretaba el pecho y no era la edad. En el estudio, encendió la lámpara de escritorio que apenas iluminaba un círculo sobre la madera oscura. Frente a él, una caja olvidada, con polvo y papeles desordenados. La había guardado años atrás, cuando decidió no mirar hacia atrás. Pero ahora, esa caja lo llamaba como una herida que no cicatrizó. Sacó una a una las cosas, fotografías descoloridas, entradas de cine, una pulsera trenzada y, finalmente, una imagen de Lucía. En ella, tenía apenas 20 años, con el cabello suelto y una sonrisa que parecía vencer al tiempo. Javier la observó como quien mira una oportunidad que se dejó escapar sin luchar. Lucía Delgado. Solo pronunciar su nombre lo estremecía. Había sido su refugio en los años en que nada tenía sentido. Ella no pedía promesas, solo verdad. Y él, en su cobardía, le dio silencio. Recordó la última vez que la vio. Fue en una plaza de la colonia Roma, en un banco pintado de verde donde tantas veces soñaron con una vida sencilla. Ella le dijo que lo amaba. Él dijo que necesitaba pensar. Y luego, desapareció. Su padre lo había convencido de que Lucía era un ancla, un obstáculo, una distracción peligrosa. Y él, como un niño bien entrenado, obedeció. La abandonó sin una palabra, sin mirar atrás. Hasta ahora, la foto temblaba entre sus dedos. «¿Y si es verdad?», murmuró. «¿Y si esa enfermera?». No quería terminar la frase. Era demasiado pronto. Demasiado atemorizante.
Pero algo dentro de él sabía. No necesitaba una prueba de ADN. A veces, la sangre se reconoce sin análisis. Y aquella joven en el hospital tenía los ojos de Lucía. No los del color, sino del alma. Esa mezcla de ternura y firmeza, de nostalgia contenida. Javier sentía que el tiempo le pasaba por encima, como un tren atrasado que finalmente llega, sin frenar. Lo más fácil habría sido dejarlo pasar. Volver a su rutina de reuniones, inversiones y silencios. Pero no podía. La duda se convirtió en motor. Se levantó con fuerza y comenzó a buscar en los cajones, en archivos viejos, en libretas antiguas. Necesitaba recordar. Necesitaba saber. Entre los papeles, encontró una carta que jamás abrió. Estaba dirigida a él. La letra era conocida, femenina, inclinada hacia la derecha. Javier, necesito que hablemos. No es solo por mí. El resto estaba rasgado. Alguna vez, quizás en un ataque de miedo o arrogancia, la rompió sin leerla. Ahora, el vacío de esas palabras le dolía más que cualquier traición. ¿Qué quiso decirle Lucía? ¿Por qué no insistió? ¿Por qué no volvió? O peor aún, ¿por qué él nunca quiso saber? Se dejó caer en la silla, con la carta rota en las manos y una punzada en el pecho que no tenía nada que ver con la salud. A lo lejos, el reloj de pared marcó la medianoche con una campanada solemne. Esa carta era un testimonio de lo que pudo ser y no fue. Lo perseguía el pensamiento de que, quizá, si hubiera leído esa carta, hoy tendría una hija que lo llamara papá. O al menos, una verdad distinta. Pero eligió el silencio. El suyo, el de su padre, el del apellido Morales que siempre pesó más que cualquier sentimiento verdadero. Javier no era un hombre débil. Había construido imperios, ganado licitaciones imposibles, negociado con ministros y presidentes. Pero esa noche era un hombre quebrado. No por la derrota económica, sino por la emocional. Se levantó, fue hasta el minibar y sirvió un whisky sin hielo. No por gusto, sino por anestesia. Bebió un sorbo y volvió al escritorio. Tomó un cuaderno de notas y comenzó a escribir. Isabel Delgado. Enfermera. Hospital General. Edad, 25. Posible hija de Lucía. Como un detective de su propia culpa, empezó a armar el rompecabezas que evitó durante un cuarto de siglo. Al terminar la nota, buscó en su teléfono un contacto que no usaba desde hacía años. Arturo, su informante de confianza en el sector salud. Siempre había sido discreto, eficaz, sin hacer preguntas. Javier dudó antes de marcar, pero apretó el botón verde. Javier Morales, respondió una voz adormilada. Necesito que me consigas información sobre una enfermera. Isabel Delgado, Hospital General. Es urgente y absolutamente confidencial. Arturo no preguntó por qué. Solo dijo, dame 48 horas. Javier colgó sin más. Sabía que era el primer paso hacia algo que no podía detener. Esa noche no durmió. Se quedó en la biblioteca, con las luces encendidas y los ojos clavados en la foto de Lucía. En su mente, escenas del pasado se mezclaban con preguntas sin respuesta. ¿Lucía sabía que estaba embarazada cuando él se fue? ¿Intentó contactarlo? ¿Qué había sido de su vida? La culpa lo envolvía como un abrigo viejo. No era solo el que pasó, era el que pudo haber sido. Y eso, lo sabía bien, duele mucho más. Pasadas las 3 de la mañana, caminó hasta el ventanal y se quedó mirando las luces de la ciudad. Pensó en todo lo que había construido, edificios, empresas, prestigio, y sin embargo, lo único que ahora deseaba era algo que no se podía comprar. Una segunda oportunidad, una conversación, una mirada, un papá tardío, aunque fuera tembloroso. A veces, el éxito no se mide en logros, sino en los errores que uno está dispuesto a enfrentar. Y Javier estaba decidido. Ya no había vuelta atrás. Cuando amaneció, sin haberse cambiado la ropa ni haberse recostado un segundo, Javier tomó otra hoja en blanco. Esta vez, escribió solo una frase: si es mi hija, tengo que mirarla a los ojos y decirle la verdad. Luego, guardó el papel en su bolsillo y salió de la biblioteca. El sol entraba tímido por los ventanales. Era un nuevo día, pero no como los demás. Este día llevaba el peso de la redención. Las primeras horas del día lo encontraron tenso, pero enfocado. Javier Morales no era de los que se lanzaban al vacío sin red. Su mente empresarial, adiestrada para prever cada posible desenlace, ya estaba en marcha. Encendió su laptop con precisión quirúrgica y comenzó a buscar información pública sobre Isabel Delgado. Como si fuera una simple socia potencial, hizo lo que sabía hacer mejor: rastrear datos, leer entre líneas, observar lo que no se dice. El sitio web del hospital era limitado,
pero lo suficiente para confirmar lo básico. Enfermera, turno matutino, 5 años de servicio. Estudiosa, decía una reseña interna. Pero lo que más le llamó la atención fue su edad, 25 años. La coincidencia era demasiado perfecta. Mientras tomaba un café que no alcanzaba a disimular el temblor de sus dedos, recibió una llamada. Arturo, su contacto, no había tardado ni 12 horas. Eficiente como siempre. Tengo algo que te puede interesar, dijo, con voz contenida. Javier apretó el teléfono con fuerza. Dime. Del otro lado, silencio. Javier, necesito preguntarte algo antes. ¿Quién es esta chica para ti? Javier cerró los ojos por un segundo. No lo sé, pero necesito saberlo. Arturo asintió en voz baja y fue al grano. Isabel Delgado vivía sola, en un departamento modesto, cerca del hospital. Sin historial de escándalos, sin pareja conocida. Huérfana de madre. El padre, nunca mencionado. La palabra huérfana cayó como un ladrillo. Javier sintió que el aire se le escapaba entre los dedos. ¿Cómo murió la madre?, preguntó. Arturo dudó, luego respondió, cáncer de estómago. Hace 3 años. Sin seguro privado. Murió aquí, en este mismo hospital. Javier bajó la mirada. Sintió rabia. Contra sí mismo, contra el sistema, contra la vida. Lucía había muerto sola, enferma, sin recursos, mientras él invertía en hoteles de lujo y torres de cristal. Tragó saliva con dificultad. ¿Lucía Delgado?, preguntó, como si aún necesitara confirmación. Sí, la misma. ¿La conocías?, preguntó Arturo, con un tono que insinuaba más de lo que decía. Javier colgó sin responder. Ya no necesitaba más pruebas. El pasado había regresado con nombre y apellido. Y ahora tenía rostro, el de Isabel, la enfermera que había atendido su brazo, sin titubear, pero con un dolor contenido que él recién comenzaba a entender. Javier apoyó las manos en el escritorio y respiró hondo. Sabía lo que debía hacer, pero también sabía que nada sería fácil a partir de ese momento. Su próxima decisión debía ser meticulosa. No podía acercarse a Isabel con torpeza. No podía arruinar esa única posibilidad de reparar un error que llevaba más de 2 décadas pudriéndose en silencio. Decidió no confrontarla aún. Demasiado pronto. Necesitaba observarla. Entender quién era esa mujer que creció sin su presencia, pero con las consecuencias de su ausencia. Esa noche, en vez de volver a su rutina habitual de cenas de negocios y reuniones sin alma, Javier se sentó en el sofá con un viejo cuaderno entre las manos. Allí solía anotar ideas, sueños, nombres de calles donde algún día quiso vivir. Entre esas páginas, encontró una frase escrita hace años: volver no siempre es huir hacia atrás. A veces es correr hacia lo que dejamos ir. Cerró el cuaderno y tomó una decisión. Al día siguiente, volvió al hospital. No como paciente, no como donador. Se presentó en la recepción con la excusa de visitar a un viejo conocido internado. Era una mentira piadosa. Lo que buscaba era verla de nuevo. Saber si, ahora que sabía quién era ella, aún podía sostenerle la mirada. Pero no fue necesario. Apenas entró, la vio cruzando el pasillo. Uniforme blanco, rostro sereno, pero con una sombra bajo los ojos. Isabel no lo vio, o fingió no verlo. Se perdió entre las salas, como un fantasma cotidiano. Javier sintió que su pecho se comprimía, pero no la siguió. No aún. Afuera, en el auto, escribió una nota en su libreta. Isabel no es fría. Se está protegiendo. Era una observación simple, pero reveladora. Durante años, Javier había vivido rodeado de aduladores, de personas que reían por compromiso y aplaudían por conveniencia. Isabel no le debía nada. No lo admiraba. No lo necesitaba. Y eso la hacía más fuerte de lo que imaginó. Se sintió, por primera vez en mucho tiempo, pequeño. Pequeño ante una mujer que cargaba consigo una historia que él mismo ayudó a escribir con tinta invisible. Las siguientes horas las pasó observando. Se instaló en una cafetería frente al hospital, desde donde podía ver la entrada sin llamar la atención. La vio entrar, salir, conversar con compañeros, ayudar a una anciana con el bastón. Ningún gesto fuera de lugar. Era eficiente, respetuosa y, sobre todo, digna. Esa palabra le pesaba, porque él, en su arrogancia, se había creído siempre por encima del bien y del mal. Y ahora, frente a esa enfermera que no sabía cuánto merecía una explicación, se sentía más humano que nunca. Durante la tarde, Arturo le envió un último mensaje. Confirmado, Isabel Delgado es hija única. Nunca tuvo padre legal registrado.
Solo la madre en los papeles. Javier leyó la frase una y otra vez. Esa verdad, tan sencilla en palabras, era un grito en el alma. Él era su padre, sin dudas, sin excusas, sin vueltas. Y lo peor, ella había crecido sabiendo que no tenía a nadie. ¿Cómo se enfrenta uno al propio reflejo roto? ¿Cómo se dice perdón cuando ya no hay tiempo para cambiar el pasado? A la caída del sol, Javier volvió a casa sin certezas, pero con una sola convicción: tenía que hablar con ella. No para justificarse, no para suavizar su imagen, sino porque lo correcto, por una vez en la vida, era enfrentar las consecuencias. Antes de dormir, escribió una carta. No la firmó, no la entregó, solo la escribió. Querida Isabel, no sé si tengo derecho a llamarte así, pero es el único nombre que me duele en la boca. Te debo la vida que no viví contigo. Y con esa frase en la mente, se durmió por primera vez sintiendo que el verdadero valor no está en lo que uno tiene, sino en lo que está dispuesto a perder para sanar. El día amaneció con una inquietud particular. Javier Morales, que solía planificar cada movimiento como un ajedrecista veterano, sentía que estaba a punto de hacer su jugada más arriesgada. Esta vez, no había estrategia empresarial que valiera, ni cálculo de riesgos que lo salvara. Su única carta era el remordimiento, y el tablero era el corazón de una hija a la que nunca sostuvo en brazos. Decidió presentarse nuevamente en el hospital, esta vez sin intermediarios, sin observaciones secretas desde la distancia. Haría lo que no hizo durante 25 años, mirar a Isabel a los ojos y hablar. Aunque ella no lo escuchara, aunque lo odiara, aunque lo ignorara por completo. Al llegar, se dirigió directamente al área de donación. Vengo a donar sangre nuevamente, dijo con un tono tranquilo que no correspondía a su estado interno. La recepcionista levantó una ceja, sorprendida. ¿Tan pronto?, preguntó con amabilidad. No he tenido mejor trato que aquí, respondió Javier con una sonrisa ensayada. La verdad era otra, pero prefería ocultarla bajo el manto de la cortesía. Fue asignado a una sala distinta, pero apenas entró, sus ojos buscaron a Isabel como si fueran imanes. No tardó en verla. Estaba al fondo, revisando una bandeja de insumos médicos. Llevaba el mismo moño apretado, el mismo andar firme, y la misma frialdad en la mirada. Cuando sus ojos se cruzaron, el tiempo pareció congelarse. Isabel se quedó quieta por un segundo, sin expresión. Luego, retomó su actividad como si nada. Javier sintió una punzada. No me va a facilitar esto, pensó. Y tenía razón. Ella se acercó a él sin entusiasmo, sin sonrisa. «¿Otra vez usted?», dijo, casi en tono de reproche disfrazado de profesionalismo. «Sí, tuve una experiencia muy positiva la vez pasada», respondió él, con la voz más suave de lo habitual. Ella sintió con la cabeza y comenzó el protocolo. Sin mirarlo directamente, sin ceder ni un centímetro. Era evidente que ella no deseaba conversación alguna. Pero Javier, testarudo como era, no podía quedarse en silencio. «Su apellido es Delgado, ¿verdad?», preguntó con fingida naturalidad. Isabel se detuvo por un segundo, como si un rayo la hubiera atravesado. Luego, continuó sin responder. «Conocí a una Lucía Delgado hace muchos años», añadió él, esta vez bajando la voz. Isabel apretó el tubo de ensayo con más fuerza de la necesaria. «No creo que eso sea relevante aquí, señor Morales», respondió sin emoción. Él no insistió. El muro estaba ahí, alto, espeso, indestructible. Pero el simple hecho de que no negara conocer a Lucía fue suficiente para mantenerlo de pie. Durante el procedimiento, el silencio fue absoluto. Solo el sonido del reloj de pared y los pasos apurados del personal médico llenaban la sala. Javier no despegaba los ojos de ella. Observaba cada movimiento, como si quisiera memorizarla. Isabel, por su parte, lo trataba como a cualquier otro paciente, con una distancia milimétrica, casi quirúrgica. «Relaje el brazo», dijo. «Cierre la mano». Instrucciones automáticas, sin alma. Y aún así, cada palabra de ella le calaba en lo más hondo. Porque no había frialdad que no llevara un fondo de dolor. Y él comenzaba a entender que ese dolor llevaba su nombre. Cuando terminó, Isabel limpió la zona con movimientos rápidos. Le colocó la venda sin pronunciar una palabra más. Javier sintió que si no decía algo ahora, perdería su oportunidad para siempre. «Lucía era una mujer maravillosa», murmuró. Isabel levantó la vista por primera vez, y sus ojos, oscuros e intensos, lo perforaron. «Sí, lo era», dijo, con una firmeza que quemaba. Javier tragó saliva. «Siento mucho no haber estado allí. No lo supe hasta ahora». Isabel dio un paso atrás.
¿Y qué quiere ahora? Reescribir la historia con una donación de sangre. No lo gritó. Lo dijo con una calma dolorosa, como quien ya lloró todo lo que tenía que llorar. Javier bajó la mirada. No vengo a justificarme. Solo quería verte. Isabel cruzó los brazos. ¿Por qué? ¿Por culpa? ¿Por redención? ¿Por aburrimiento de su vida perfecta? Él negó con la cabeza. Porque me di cuenta demasiado tarde de que nunca fui valiente. Esa frase la hizo pestañear. Pero no lo suficiente. Se dio la vuelta, dispuesta a marcharse, cuando él se atrevió a decir: Isabel, soy tu padre. El silencio fue tan denso que pareció llenar todos los rincones de la sala. Ella no se volteó. Se quedó inmóvil. Y luego, sin mirar atrás, dijo: y ahora sí tiene el valor de aparecer. La frase retumbó como una explosión contenida. Javier se quedó sentado, con la venda en el brazo y el corazón hecho trizas. No esperaba perdón. No lo merecía, pero había dicho lo que tenía que decir. Dio el primer paso, aunque doloroso, aunque humillante. Se levantó con dificultad y caminó hacia la salida. No miró a nadie. No quería que nadie lo viera con los ojos llenos de agua. Aquel hospital, frío y neutro, acababa de convertirse en el lugar más humano que había pisado en años. Porque ahí, en ese lugar sin lujos, acababa de encontrarse con la realidad más cruda. Su hija lo conocía, y no lo quería. Esa noche, volvió a casa en silencio. Rechazó la cena, apagó el celular, evitó las luces. Se sentó en su biblioteca y se quedó viendo el vacío. Pensó en Lucía, en Isabel, en el mismo 20 años atrás. El Javier que huyó, el que eligió el apellido sobre el amor, el que dejó una historia sin final. Ahora, ese final se escribía solo, sin su control. Y quizás, eso era lo más justo. Porque la vida, a veces, no castiga con violencia, sino con la posibilidad de lo que no fue. Isabel cerró la puerta de su departamento con un suspiro que llevaba más peso del que su cuerpo podía sostener. El sonido del cerrojo pareció marcar el final de un capítulo silencioso, pero cargado de ecos. Se quitó el uniforme lentamente, como si al hacerlo se despojara también de la tensión acumulada. Se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en la pared. ¿Quién se cree que es?, murmuró. Pero incluso ella sabía que la pregunta no era solo de rabia, era de dolor. La presencia de Javier Morales no le resultaba indiferente. Le removía todo lo que intentó enterrar durante años. Todo lo que su madre, con voz temblorosa, alguna vez le confesó. Lucía nunca mintió. Nunca disfrazó la historia con heroísmo. Cuando Isabel cumplió 14 años, le contó la verdad. Su padre había elegido irse. Que no fue un accidente, ni una tragedia, sino una lección fría. Era joven, Isabel. No supo cómo quedarse. Esas palabras le quedaron grabadas como una cicatriz interna. Nunca preguntó más. Nunca lo buscó. Aunque, en el fondo, siempre esperó que él lo hiciera. Porque, aunque la dignidad grita, el corazón espera en silencio. Esa noche, después de su encuentro con Javier, algo dentro de ella se quebró y, al mismo tiempo, algo comenzó a liberarse. Se levantó con pasos lentos y fue hacia su armario. En el fondo, detrás de unas mantas viejas, estaba una caja de cartón, con bordes gastados y una tapa floja. La tomó entre las manos como si sujetara un tesoro frágil. Se sentó en el suelo, frente a la cama, y la abrió. Dentro, estaban las cartas. Unas 40, tal vez más. Escritas con lápiz, con bolígrafos de colores, en hojas arrancadas de cuadernos escolares. Para mi papá, decía la mayoría. Era su ritual secreto. Cada vez que sentía su ausencia, escribía. Como si esas palabras pudieran cruzar el tiempo y el espacio, como si en algún rincón él las estuviera esperando. Sacó una de las cartas, la más antigua, escrita cuando tenía apenas 8 años. Querido papá, hoy aprendí a andar en bicicleta. Me caí, pero no lloré. Mamá me curó la rodilla. Ojalá tú estuvieras aquí. Leyó en voz alta, con una entonación que trataba de imitar su voz infantil. Pero las lágrimas comenzaron a correr antes de terminar la última línea. Cada carta era una fotografía emocional de su infancia. En cada una, le hablaba a un padre que no conocía, pero que amaba sin querer. Un padre que existía solo en su imaginación. Un héroe invisible, ausente, deseado. Conforme leía más cartas, notaba cómo cambiaba su forma de expresarse. En las primeras, había ilusión, juegos, preguntas inocentes. ¿Tienes una bicicleta también? ¿Te gusta el chocolate? Pero a medida que crecía, la esperanza se convertía en reclamo disfrazado.
No entiendo por qué no escribes. ¿Será que no me quieres? A veces creo que no existes. Finalmente, las últimas ya no preguntaban nada. Solo eran silencios escritos. Palabras que parecían despedidas. Hoy me gradué. Me hubiera gustado que estuvieras ahí. Isabel guardó esa última carta con un cuidado especial. Era la más reciente. La escribió 2 años después de la muerte de Lucía. Lo que más le dolía no era que él no hubiese respondido. Lo que le dolía era no haber sabido si las recibió. Lucía había enviado varias por correo, otras las dejó en la recepción de las oficinas morales. Isabel nunca supo si llegaron. En su mente, siempre tuvo 2 versiones, o él las ignoró, o jamás las leyó. Ninguna opción la consolaba. Pero al ver el rostro de Javier, tan perdido, tan frágil, por un segundo dudó. ¿Y si no lo supo? ¿Y si alguien más? Se detuvo. No quería excusas. No todavía. El dolor era demasiado reciente para dejar entrar explicaciones. Dejó las cartas sobre la cama, como un archivo de heridas abiertas. Fue a la cocina y preparó un té, aunque no tenía hambre ni sed. Solo necesitaba sostener algo caliente entre las manos. De pie junto a la ventana, vio cómo la noche abrazaba la ciudad. Pensó en su madre, en todo lo que Lucía aguantó sin quebrarse. Ella merecía una vida mejor, dijo en voz baja. Lucía trabajó de día, estudió de noche, luchó contra una enfermedad que se la llevó sin pedir permiso. Nunca reclamó, nunca maldijo. Solo pidió que Isabel no se dejara consumir por la rabia. Y, sin embargo, ahí estaba ella, sintiendo como la rabia comenzaba a hacerle nido en el pecho. No quiero parecerme a ti solo en el silencio, mamá, murmuró. Entonces volvió a la caja. Sacó otra carta. Esta era distinta. No tenía dibujo, ni corazones, ni stickers. Estaba escrita en tinta negra, con letra firme, de una adolescente ya sin inocencia. La leyó despacio. Papá, no sé si esto sirve de algo, pero quiero que sepas que no te odio. Solo me hubiera gustado tener la oportunidad de elegir si quería o no quererte. Esa carta, esa frase, le revolvió todo por dentro. Se dejó caer en la cama, abrazando las palabras como si fueran una manta. Pasaron las horas. La noche avanzó sin tregua. Isabel, agotada, se quedó dormida abrazada a la caja de cartas como si quisiera recuperar el tiempo perdido en sueños. Pero antes de cerrarse los ojos por completo, una idea se sembró en su mente. Tal vez no podía borrar el pasado, pero sí podía enfrentarlo. Aunque fuera una sola vez. Aunque solo fuera para decir, ya no me haces falta. O, tal vez, para descubrir si él tenía algo más que decir. La mañana llegó con esa luz tibia que no calienta, pero tampoco molesta. Javier Morales despertó con los párpados pesados y la garganta seca. Había dormido mal, atrapado entre sueños confusos donde la voz de Lucía se mezclaba con los silencios de Isabel. Se levantó sin prisa, se sirvió un café que no tomó y encendió su viejo tocadiscos como quien busca refugio en sonidos del pasado. Un bolero de los Panchos llenó el ambiente y por un instante se permitió cerrar los ojos. Pero la melodía no trajo consuelo, sino una memoria punzante. La última vez que escuchó esa canción fue con Lucía, en su coche, justo antes de decirle adiós sin saber que sería definitivo. Con una determinación renovada, se vistió con lo primero que encontró y salió sin avisar. Había un lugar al que no iba desde hacía años. Una casa modesta en Tlalpan, donde vivía don Mateo, antiguo chofer de su familia, durante muchos años, la única figura que le hablaba con verdad cuando todos los demás bajaban la cabeza. Sabía que Mateo había envejecido mal, pero su memoria seguía intacta. Si alguien podía arrojar luz sobre la historia con Lucía, era él. Llegó sin previo aviso. Tocó 3 veces. La puerta se abrió con lentitud, y una figura encorvada pero reconocible apareció. Javier, hijo, estás igualito a tu padre, murmuró Mateo, sin disimular la sorpresa. Se sentaron en el patio trasero, donde las macetas de barro aún colgaban como antes. Vengo a hacerte una pregunta que no puede esperar, dijo Javier, directo. Mateo lo miró con gravedad. Sobre Lucía Delgado. Javier se estremeció. No necesitaba ni formularla. ¿Qué pasó en realidad, Mateo? ¿Por qué se fue sin decir nada? ¿Por qué no supe de ella? Tuvo una hija conmigo. El viejo bajó la mirada, removió el café con una cucharilla oxidada y respondió con una voz cargada de culpa. Tu padre, él no quiso que supieras. Las palabras golpearon como un martillo invisible. Javier sintió que el mundo se le tambaleaba bajo los pies. Mateo comenzó a narrar. Lo hizo sin adornos, sin rodeos.
Contó que Lucía fue al despacho de don Alfonso Morales semanas después de la partida de Javier. Iba con una carta, una prueba de embarazo y un miedo enorme. Pero no la dejaron pasar. El propio Alfonso la atendió y, en lugar de escucharla, le ofreció dinero para desaparecer. Ella no lo aceptó. Dijo que solo quería que tú supieras. Pero tu padre, él le prometió que te entregaría la carta. Javier apretó los dientes. Nunca la vi, dijo con un nudo en la garganta. Mateo asintió. Yo lo sé. Él nunca te la dio. La destruyó. Y además, me ordenó a mí que no dijera nada. El silencio que siguió fue denso, asfixiante. Javier se levantó y comenzó a caminar por el patio, como si intentara escapar de una verdad que ya lo había alcanzado. ¿Y por qué no me dijiste tú?, preguntó con la voz rota. Mateo lo miró con dolor. Porque tenía miedo, Javier. Porque tu padre tenía poder, y yo solo tenía deudas. Aquella confesión no era excusa, pero era humana. Y en su humanidad se notaba el arrepentimiento. Javier se acercó y apoyó una mano temblorosa sobre el hombro del anciano. Durante años pensé que fui un cobarde. Y lo fui. Pero ahora entiendo que también fui traicionado. Volvió a sentarse, esta vez con los ojos húmedos. Mateo, ella murió. Hace 3 años. De cáncer. En un hospital público. Y yo estaba inaugurando una torre de oficinas ese mismo mes. Mateo cerró los ojos. Apretó los labios. No merecía ese final. Lucía era luz. Tú la apagaste sin darte cuenta. Javier asintió. No había defensa. No había redención. Solo verdades que dolían y que llegaban demasiado tarde. Pero entre ese dolor, algo se encendía. Una necesidad de actuar, de hacer algo con esa verdad, de no repetir la misma historia con Isabel. Se quedaron en silencio por largos minutos. Luego, Mateo dijo algo que dejó a Javier helado. Esteban, tu hermano, él también lo supo. Javier se incorporó de golpe. ¿Qué? Sí. Cuando tu padre murió, Esteban encontró unos papeles. Reconoció el nombre de Lucía, pero decidió callar. No quería poner en riesgo el apellido Morales con escándalos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las cartas que Javier encontró en el archivo, la frialdad de su hermano, todo tenía sentido ahora. Ellos sabían, todos sabían, y yo fui el último en enterarme de que tenía una hija. Javier se sintió un extraño dentro de su propia historia. Todo lo que había construido, cada decisión, cada negocio, ahora le parecía insignificante. ¿De qué servía tanto éxito si la verdad más importante le había sido negada? Y peor aún, ¿cómo pedir perdón por una ausencia que él no eligió, pero tampoco impidió? Pensó en Isabel, en su rostro sereno, en su voz firme, en la herida que cargaba con dignidad. Esa herida que él no causó directamente, pero que, por omisión, dejó crecer. Tenía que encontrar una manera de llegar a ella, sin discursos vacíos ni promesas tardías. Antes de irse, Mateo lo tomó del brazo. Ella no es como tú, ni como tu padre. Tiene el corazón de su madre, pero también lleva tu sangre. No lo olvides. Javier asintió, con la vista nublada. Se despidió sin palabras, subió a su coche y manejó sin rumbo fijo. La ciudad parecía otra. Las avenidas, los semáforos, los edificios, todo le resultaba ajeno. Porque, por dentro, algo había cambiado. Había dejado de ser Javier Morales, el empresario. Ahora era simplemente un hombre intentando recomponer los pedazos de una verdad rota. Esa noche no volvió a su casa. Se hospedó en un hotel discreto, alejado del ruido, y se quedó mirando el techo durante horas. Pensando, recordando, sintiéndose niño, padre y huérfano al mismo tiempo. La traición de su padre, el silencio de su hermano, la dignidad de Lucía, todo giraba como un remolino en su pecho. Pero entre tanto caos, una certeza emergía. Tenía que hablar con Isabel, no para limpiar su nombre, sino para limpiar su alma. La casa de Javier, siempre silenciosa, ahora pesaba. Las paredes, también decoradas, lo observaban con una frialdad que nunca había sentido. Caminaba por los pasillos con pasos apagados, como si buscara entre los objetos una explicación que no llegaba. El recuerdo de su conversación con don Mateo lo perseguía. Esteban también lo supo. Esa frase le retumbaba como un tambor en el pecho. ¿Cómo su propio hermano pudo ocultarle algo tan determinante? Javier siempre lo vio como un hombre recto, serio, distante, pero jamás desleal. La idea de que Esteban guardara el secreto por conveniencia lo llenaba de rabia, pero también de tristeza. ¿Qué tipo de familia habían sido? Subió al altillo de la casa,
donde Esteban solía guardar documentos antiguos, registros de empresas, archivos fiscales. Era un cuarto frío, lleno de cajas apiladas, olor a madera seca y polvo. Allí, entre contratos vencidos y manuales administrativos, encontró una caja marcada con el nombre personal, M. La abrió con manos temblorosas. Dentro, sobre sin abrir, carpetas etiquetadas con iniciales que reconoció de inmediato. Una decía LD, otra, Isabel Delgado. Sentía que el suelo bajo sus pies desaparecía. Tomó la carpeta con cuidado, como quien sostiene una bomba a punto de explotar. La abrió. Adentro, cartas. Decenas. Algunas con dibujos infantiles. Otras con fechas marcadas desde hacía más de 20 años. Comenzó a leerlas en silencio. La letra cambiaba con el tiempo. Primero trazos temblorosos de niña, luego palabras más firmes. Una decía, querido papá, mamá está enferma, pero dice que todo va a salir bien. Otra, te extraño, aunque nunca te vi. Y otra más, como un grito ahogado, ¿por qué no vienes nunca? Cada línea era un latigazo. Javier no podía contener las lágrimas. Esteban había tenido esto en sus manos. Lo supo todo. Lo leyó, lo archivó y lo calló. No solo fue un silencio. Fue una traición. Una lección consciente de apagar una historia que no era suya para decidir. Javier recordó cómo Esteban tomaba decisiones por todos. Siempre tan pragmático, tan racional. Esto no es conveniente para la familia, solía decir. ¿Qué más no le había contado? ¿Cuántas veces lo manipuló con esa máscara de responsabilidad? Sintió un asco que no era rabia, sino desencanto. El tipo de desilusión que solo se siente con quienes uno más confía. Sacó todas las cartas de la carpeta y las colocó sobre el escritorio del altillo. Allí, en ese silencio tan hondo, comprendió algo que no quería aceptar. La única persona que lo había defendido verdaderamente fue la que él abandonó. Se sentó. Las piernas ya no lo sostenían. Releyó una carta con fecha de cumpleaños. Hoy cumplí 10 años. Mamá me preparó un pastel. Le pedí que te lo guardara. Me dijo que estabas muy ocupado. Yo dije que seguro estabas viajando. A veces sueño que apareces y dices, perdón por llegar tarde. Pero no llegas. Esa línea lo destrozó. Porque él, Javier, nunca había soñado con Isabel. Nunca se imaginó su rostro. Ella sí lo hizo con él. Y esa diferencia lo hizo sentir miserable. No por lo que hizo, sino por todo lo que no hizo. Al lado de las cartas había una foto. No era profesional, ni siquiera nítida. Era una imagen pequeña, doblada en las esquinas. Mostraba a Lucía en una cama de hospital, con Isabel a su lado, tomada de la mano. Las dos sonreían, pero la tristeza a los ojos era evidente. Te esperé, decía una nota al reverso. No estaba firmada, pero no hacía falta. Javier la sostuvo contra su pecho. Era como sostener el peso de una vida entera. Y en ese momento, comprendió que no solo debía pedir perdón, tenía que merecerlo. Buscó una caja nueva. Guardó todas las cartas con cuidado, una por una, como si las estuviera doblando con sus propias manos infantiles. Luego bajó a su estudio. Encendió una vela, una costumbre que no hacía desde la muerte de su madre, y la colocó junto a la caja. No sabía rezar, pero cerró los ojos y pidió lo único que tenía sentido: valor. Valor para enfrentarla. Valor para decirle todo lo que había descubierto. Valor para no esperar comprensión, ni abrazo, ni consuelo. Solo una oportunidad de estar presente, aunque fuera en silencio. Decidió escribir una carta, no para dársela aún, solo para no olvidar lo que sentía. Isabel, me enseñaron a esconder los sentimientos. Me enseñaron a elegir siempre lo práctico, lo conveniente. Pero tú me estás enseñando otra cosa, que hay verdades que, aunque duelan, liberan. Y yo quiero liberarte, si me dejas. Dejó la carta sobre su escritorio. Volvería a ella más tarde. Por ahora, había algo más que debía hacer. Visitar la tumba de Lucía. Mirarla a la cara, aunque ya no estuviera. Porque el perdón, a veces, empieza con los muertos. Antes de salir, volvió al altillo. Revisó cada rincón, cada carpeta. Quería estar seguro de que no quedaba nada más oculto. Y entonces, encontró un sobre sellado, con las palabras «no abrir» escritas en mayúsculas. Lo rasgó sin pensar. Dentro, una carta de Lucía. No para él, sino para Esteban. Le pedía, con ternura, que no interfiriera. Que si no quería ayudar, al menos no obstaculizara. Le rogaba que dejara que Javier decidiera por sí mismo. No soy una amenaza para su apellido.
Solo quiero que él sepa que tiene una hija. Javier sintió un nudo en el estómago. Esteban lo había leído. Y aún así, eligió el silencio. Con la carta en la mano, Javier bajó lentamente las escaleras. Sus pasos eran más lentos, más pesados, pero también más seguros. Porque ahora ya no cargaba solo con su culpa, sino también con las decisiones de otros. Y eso, aunque no lo redimía, lo humanizaba. Sabía que el camino con Isabel sería largo, que probablemente nunca recibiría el perdón que anhelaba. Pero tenía claro algo que antes no entendía. No se trata de ser aceptado, se trata de merecer estar. Javier no era un hombre que se repitiera fácilmente. Siempre fue de los que entendían un no con rapidez, especialmente en los negocios. Pero con Isabel era diferente. No se trataba de convencerla, sino de intentarlo, aunque doliera. Aunque cada intento fuera como caminar sobre vidrio. Esa mañana, tras una noche en vela, se vistió con más cuidado que de costumbre. No por vanidad, sino por respeto. Llevaba la caja con las cartas protegida en el asiento trasero del auto. No sabía si se las entregaría, pero quería tenerlas cerca. Como un escudo, quizás como una ofrenda. Llegó al hospital y se quedó dentro del coche por unos minutos. Observaba a la gente entrar y salir con ese ritmo frenético que solo los hospitales conocen. Enfermeras cruzaban pasillos, pacientes esperaban bajo la sombra de un árbol raquítico, ambulancias llegaban como pájaros heridos. Javier respiró hondo, ajustó el nudo de su corbata y salió. Esta vez no fue a donar sangre. Fue directo a la entrada de personal. Esperó en silencio. 10, 15, 20 minutos. Hasta que la vio. Isabel, caminando sola, con paso decidido, carpeta en mano y los ojos clavados en el suelo. No notó su presencia, hasta que la tuvo enfrente. Isabel, dijo, con una voz más baja de lo que planeaba. Ella se detuvo en seco. Levantó la mirada con una mezcla de sorpresa, molestia y una chispa de algo indefinible. ¿Otra vez usted? Sí. Necesito hablar contigo. Solo unos minutos. Por favor. ¿Ahora me hablas de tú? Replicó con ironía. Me llamas hija y me hablas de tú. Qué interesante. Javier tragó saliva. El sarcasmo de Isabel era tan afilado como una bisturí. Pero no se retiró. No esta vez. No vengo a justificarme, ni a pedir nada. Solo quiero escucharte. Y si me lo permites, explicarte lo poco que sé. Isabel soltó una carcajada seca. ¿Explicarme? ¿Después de 25 años? ¿Qué hay para explicar, señor Morales? ¿Que decidió vivir su vida y olvidarse de que existíamos? No sabía que existías, Isabel. No supe nada. Nadie me lo dijo. Me engañaron. ¿Y eso debería consolarme? No. Pero tal vez, ayudarte a entender que si hubiera sabido, no te habría dejado sola. Ella lo miró largo, como quien intenta descubrir si hay algo genuino detrás del discurso. ¿Y ahora qué? ¿Vas a aparecer cada semana con un regalo nuevo? ¿Un coche? ¿Una beca? ¿Un departamento en Polanco? No, respondió él, sin dudar. Solo vine con una pregunta. ¿Me dejas conocerte? Isabel lo miró fijo, sin parpadear. Luego dio un paso hacia atrás, como si el solo hecho de estar cerca de él le quemara la piel. No sé qué te dijeron, pero yo no necesito un padre. Ya sobreviví sin uno. Aprendí a caminar, a estudiar, a trabajar, a cuidar a mi madre mientras se moría. Así que, por favor, no vengas con frases bonitas. Eso es para las novelas. No para mí. Javier bajó la cabeza. No había respuesta posible. Solo silencio. Un silencio lleno de peso. Sé que no merezco estar aquí, dijo al fin, pero estoy. No vengo a ocupar un lugar. Vengo a pedir permiso para quedarme cerca. Ella cruzó los brazos. El uniforme blanco resaltaba aún más su expresión helada. No necesito que te quedes cerca. No necesito nada de ti. Lo sé, pero quizás, con el tiempo, lo interrumpió. ¿Tú tienes tiempo para esto? Porque yo no. Tengo una sala de espera llena, un paciente que no quiere comer, y turnos dobles que cubrir. Lo tuyo ya no es urgente. Llegaste tarde, Javier. Demasiado tarde. Él se quedó quieto, mudo, aceptando el veredicto como si fuera una sentencia. En el fondo, sabía que no sería fácil. Pero escucharlo de su boca lo destrozaba más de lo que estaba preparado. Antes de darse la vuelta, Isabel dejó escapar una última frase, casi como si no pudiera contenerla. No entiendes lo que hiciste. No se trata solo de estar o no estar. Se trata de lo que no fuiste. No fuiste mi apoyo cuando aprendí a leer. No fuiste el abrazo que necesitaba cuando mamá gritaba de dolor. No fuiste nada. Y ahora que puedo respirar sin ti,
Vienes a revolver todo. ¿Para qué? Para pedirte una sola cosa, dijo él, con los ojos vidriosos. Una conversación. Una sola, en donde tú hables y yo escuche. Nada más. Ella lo miró por unos segundos eternos. Luego bajó la vista y suspiró. Una conversación, repitió, como probando la idea en su boca. Una sola. Mañana. Salgo a las 6. Si todavía estás aquí, hablaremos. Y sin añadir nada más, caminó hacia el interior del hospital. No se giró, no miró atrás. Pero Javier se quedó parado ahí, con el corazón latiendo como si tuviera 20 años. Tenía una cita, no una reconciliación, no una promesa, una conversación. Y eso ya era mucho más de lo que creía posible. Al volver a su coche, no sabía si llorar o sonreír. Llevaba la caja de cartas aún cerrada, como un cofre de memorias esperando su momento. La colocó en el asiento del copiloto, como quien cuida un tesoro sagrado. Mientras manejaba, recordó algo que su madre le decía cuando era niño. Lo importante no es llegar primero, hijo, es saber llegar. Y por primera vez en años, Javier sintió que estaba, al menos, en camino. La tarde cayó con una lentitud que parecía deliberada. El reloj marcaba las 6 en punto cuando Javier aparcó su coche frente al hospital, justo al lado del mismo árbol donde esperó la última vez. No llevaba flores, ni regalos, ni promesas. Solo sus manos vacías y la caja de cartas en el asiento trasero, que seguía sin atreverse a entregar. A través del parabrisas, vio a Isabel salir con el cabello suelto, una mochila al hombro y el gesto tan neutral como siempre. No buscaba a nadie, no sonreía, no parecía nerviosa. Simplemente caminaba, como quien no espera nada, pero acepta a lo que venga. Javier bajó del coche, se acercó despacio, y sin decir palabra, comenzó a caminar a su lado. Hay una cafetería a 2 cuadras, dijo ella sin mirarlo. Tiene una terraza y no hay mucha gente. Perfecto, respondió él, intentando sonar sereno. Caminaron en silencio. Isabel mantenía la vista al frente, sin apurar el paso ni disminuirlo. Era como si impusiera su propio ritmo al encuentro. Al llegar, eligió una mesa en la esquina más lejana de la terraza. No pidió permiso, no preguntó si estaba bien. Javier entendió que esa era su manera de marcar territorio. Se sentaron. Una camarera joven y sonriente se acercó. ¿Qué les traigo? Un té negro, pidió Isabel. Y tú, pide lo que quieras. Un café solo, dijo Javier, sin mirar el menú. Pasaron algunos segundos sin hablar. El ruido del tráfico lejano y el sonido de las tazas de porcelana llenaban el espacio entre ellos. Isabel fue la primera en romper el silencio. No sé por qué estoy aquí. Yo tampoco sé cómo convencerte de que esto importa. Pues no lo intentes, respondió ella con frialdad. No vine para escuchar excusas. Vine porque no quiero seguir con preguntas sin respuestas. Javier asintió. Entonces empieza tú. Pregunta lo que quieras. Ella lo miró directo a los ojos. ¿Por qué no estuviste cuando mamá te buscó? Javier respiró hondo. No lo supe. Te juro que no lo supe. Lucía, tu madre, fue al despacho de mi padre. Pero él no me dijo nada. Destruyó sus cartas. Me lo ocultó todo. Yo no lo supe hasta hace pocos días. Isabel entrecerró los ojos. ¿Y tu conciencia? ¿Nunca pensaste en volver a buscarla? Sí, pensé muchas veces, pero fui un cobarde. Me convencí de que era mejor no remover lo que dolía. Me refugié en el trabajo, en mis negocios. Me mentí a mí mismo. Ella no respondió de inmediato. Solo desvió la mirada hacia el cielo, como quien intenta procesar algo que no esperaba escuchar. Mamá me dijo que te escribiera cartas. Que nunca se sabe. Que a veces la gente vuelve. Javier bajó la cabeza. Las tengo. Las encontré. Estaban en una caja. Mi hermano, él también lo supo. Las guardó. Las leyó. Pero nunca me dijo nada. Isabel abrió mucho los ojos. ¿Esteban? Sí. Mi propio hermano decidió que lo más prudente era ocultar tu existencia. Él también tuvo miedo. Ella se quedó quieta, como si se hubiese detenido el tiempo. Tú tenías a alguien que te defendía. Yo no tuve a nadie. Solo a mamá. Y ella se fue, sin saber si algún día ibas a aparecer. Javier sintió que le temblaban los labios. Ella me esperó, ¿verdad? Hasta el final. Isabel apretó los dientes. Sí, nunca habló mal de ti. Nunca me dejó odiarte. Aunque yo lo intenté muchas veces. Cuando estaba enferma, me pedía que no perdiera la esperanza. Pero al final, ni ella pudo seguir creyendo. ¿Te dijo algo de mí, antes de morir? Preguntó Javier, casi en un susurro.
Isabel asintió. Solo una cosa, me dijo, si algún día lo ves, míralo a los ojos y escucha su verdad. No repitas el silencio que él nos dejó. Las lágrimas le ardían, pero Isabel se negaba a dejarlas salir. ¿Sabes qué es lo más difícil de crecer sin padre?, dijo, mirando su taza ya vacía. Es tener que inventarlo. Imaginar cómo sería su voz, su abrazo, su consejo. Es no saber a quién te pareces cuando sonríes. Es ver a otros niños con sus padres y sentir que tú naciste con menos. Javier se llevó la mano a la boca. No tenía palabras, ni siquiera disculpas, porque todo lo que ella decía era cierto. Ella tuvo que construirse sola. Y ahora, él solo podía acompañarla desde el borde, sin invadir, sin forzar. Pasaron varios minutos en silencio. El atardecer comenzaba a pintar los edificios con tonos dorados. Isabel respiró hondo. No sé qué vas a hacer con todo esto, pero yo ya lo solté. Lo hablé. No necesito que me salves, Javier. Solo quería entender por qué. Y ahora, ya lo sé. Él asintió. ¿Te puedo pedir algo? Solo una cosa, dijo ella, sin emoción. ¿Podrías darme tiempo para demostrar quién soy hoy? No para ti, para mí. Isabel no respondió de inmediato. Luego, con una media sonrisa cansada, dijo, veremos. Pero no esperes nada, porque yo ya aprendí a no esperar. Javier sonrió por primera vez, aunque con dolor. No espero nada. Solo, quiero estar aquí, aunque sea a la distancia. Isabel se levantó, tomó su mochila y dijo, la distancia protege, pero también desgasta. Si decides quedarte, quédate, pero sin prometer, porque yo ya no creo en promesas. Se despidieron sin abrazos, sin frases melosas, pero algo había cambiado. La conversación había ocurrido. Las palabras, finalmente, salieron. Y con ellas, el primer ladrillo de un puente que quizás, algún día, pudiera completarse. El amanecer llegó envuelto en nubes bajas, de esas que no anuncian tormenta, pero tampoco claridad. Javier despertó antes que el sol, algo que ya se estaba volviendo costumbre desde que Isabel apareció en su vida. Se sentó al borde de la cama, mirando el suelo, sin hacer ningún movimiento más. No encendió la luz. No fue por el celular. No puso música. Solo respiró. Profundo. Lento. Como si cada aliento fuera parte de una preparación interna. Después de tantos años resolviendo todo con dinero, abogados o influencia, se encontraba frente a un terreno nuevo, donde nada de eso servía. Solo quedaba su presencia y su paciencia. En lugar de llamar a Isabel o insistir en otra conversación, decidió algo distinto. Se presentó como voluntario en el hospital. No en un acto teatral ni como benefactor grandioso. Fue como un hombre que, sin saber bien cómo, buscaba reparar lo que rompió. Solicitó colaborar en lo que fuera necesario: limpieza, organización de archivos, ayuda a pacientes sin familia. Al principio, los encargados no entendían qué hacía ahí. Algunos lo reconocían, otros solo veían a un hombre mayor con ropa sencilla y ojos vacíos. Pero no preguntaron mucho. En los hospitales, las personas con dolor no se explican, se entienden. Isabel lo vio por primera vez en la sala común, llevando una bandeja de sopas a los pacientes de la tercera edad. No dijo nada, solo lo observó de lejos. Él no intentó acercarse, no la saludó, no la buscó. Entendía que, si quería demostrar algo, tendría que hacerlo sin interrumpir su mundo. Pasaron días así, él, limpiando escritorios, ordenando expedientes, escuchando historias de pacientes olvidados. Ella, concentrada en su trabajo, en sus pacientes, en sus rutinas. Pero, de vez en cuando, sus miradas se cruzaban. Breves, involuntarias, cargadas de un algo indefinido. ¿Está aquí todos los días?, preguntó una colega enfermera a Isabel. Parece que sí, respondió ella, sin dar más detalles. ¿Es pariente tuyo o algo?, insistió la otra, con picardía. Isabel negó con la cabeza. No exactamente. Y se marchó. No era fácil nombrar a Javier. No era papá. No era señor Morales. Era una grieta, un espacio entre lo que pudo ser y lo que es. Pero su presencia constante, su silencio, su forma de no estorbar, empezaban a calar, aunque ella no quisiera admitirlo. Un día, mientras organizaba el armario de insumos médicos, Isabel lo vio ayudando a una señora ciega a caminar hasta la entrada del hospital. Ella iba tomada de su brazo, hablando con entusiasmo. Javier la escuchaba con paciencia, asentía, sonreía. No era el empresario con traje y reloj caro. Era un hombre que cargaba una historia, y que, por primera vez,
parecía estar dispuesto a cargar también la de otros. Isabel sintió una punzada en el pecho. No era tristeza, tampoco ternura. Era algo más complejo, la incomodidad de ver que el rencor no alcanzaba para sostener la distancia. Esa noche, al llegar a casa, Isabel abrió una nueva carta de las que nunca envió. Las había dejado de escribir a los 18. Pero ahora, por algún motivo, volvió a sentir esa necesidad. Hoy te vi acomodando las mantas de la sala pediátrica. Nadie te pidió que lo hicieras. Nadie lo esperaba. Y sin embargo, ahí estabas. Porque ahora, ¿qué es lo que te mueve? ¿Culpa? ¿Redención? ¿Amor? No sé, pero por primera vez, no quiero que te vayas. Guardó la carta en un cajón. No era para entregarla. Era solo para ponerle nombre a lo que sentía. Los días siguientes fueron parecidos. Javier no hablaba, solo hacía. Estaba donde hacía falta. Se ofrecía cuando nadie quería. Saludaba con respeto. Aprendía. Limpiaba. Preguntaba. Conocía los nombres de los pacientes, de los porteros, de las enfermeras más antiguas. Y lo hacía con una humildad que nunca había mostrado en los cócteles ni en las reuniones de junta. Isabel, en silencio, lo observaba. No con confianza, pero ya sin rabia. Como quien ve florecer algo en un terreno que creía muerto. Con desconfianza, pero también con cierta esperanza involuntaria. Una tarde, mientras organizaban unas cajas en la bodega del hospital, Isabel pasó junto a él. No se detuvo. No lo saludó. Pero al salir, dejó un vaso de agua a su lado. Javier no dijo nada. Solo lo tomó, la miró de reojo y esbozó una sonrisa mínima. Ella también sonrió. Apenas, sin mostrar los dientes. Pero fue la primera señal. Como un rayo de sol después de días nublados. No era perdón. No era aceptación. Era solo humanidad. Y en ese terreno, podían empezar a encontrarse. Esa noche, Javier volvió a su casa con las manos vacías pero el corazón lleno. Se sentó en su sillón favorito y pensó, no necesito escuchar que me quiere. Solo quiero que no me odie. Encendió una lámpara, abrió un libro y no leyó. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al silencio. Porque sabía que, al menos, ya no estaba solo en él. Era sábado por la mañana y la ciudad amanecía lenta, como si también necesitara una tregua. Javier llevaba 3 noches ensayando mentalmente una conversación que aún no sabía si tendría. Ese día se había atrevido a hacer algo que dudó por semanas, invitar a Isabel a su casa. No como un gesto simbólico, sino como una forma de abrirle la puerta a lo que fue su mundo durante todos esos años. No sabía si ella aceptaría, pero cuando, en la sala del hospital, le dijo con voz serena, si algún día quieres ver de dónde vengo, estás invitada, Isabel no respondió. Solo lo miró en silencio. Al día siguiente, estaba ahí, puntual, de pie frente a su portón. La recibió con la misma sobriedad con la que se enfrentan los momentos que uno sabe que pueden cambiarlo todo. Ninguno de los dos fingió entusiasmo. No era una reunión alegre, ni un reencuentro lleno de abrazos. Era algo más silencioso, más denso. Isabel cruzó el umbral de la mansión Morales con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Observaba todo con ojos abiertos, pero sin tocar nada. Javier caminaba unos pasos por delante, como si temiera volverse y ver el reflejo de su vergüenza en su hija. Aquí viví desde que tenía 20 años, dijo, señalando las escaleras amplias. Todo esto fue diseñado por tu abuelo, el mismo que decidió que no supiera de ti. Isabel no respondió, solo caminó. Sus dedos rozaban los muebles, los marcos de fotos, los floreros inmaculados. Todo estaba en su sitio, demasiado en su sitio. No había rastros de infancia, de familia, de vida compartida. Era una casa de hombre solo, impecable y vacía. En una repisa encontró una colección de relojes antiguos. En otra, premios empresariales. Trofeos de una vida que se había construido mientras ella jugaba sola con muñecas recicladas. ¿Y aquí criaste a tus hijos?, preguntó de pronto, con un dejo de ironía. Javier negó con la cabeza. Nunca tuve otros hijos. Ni esposa, ni familia. ¿Por elección? No, respondió, bajando la mirada. Por cobardía. Llegaron a la biblioteca, un lugar cálido, lleno de madera y luz suave. Allí, en una estantería lateral, había una foto de Lucía. No era nueva. Estaba enmarcada con cuidado, protegida por una lámina de vidrio. Isabel se acercó, sorprendida. La tomó con ambas manos. ¿Por qué tienes esto aquí? Siempre estuvo aquí. Aunque no la veía, no la olvidé.
Pero tampoco volviste a buscarla, dijo ella, sin levantar la voz, pero dejando la frase caer como un peso. Javier asintió. No podía cambiar ese hecho. Solo podía cargarlo con dignidad. Este fue mi mundo, dijo al fin. Y ahora veo cuán vacío era sin ti. Subieron al segundo piso. Isabel entró a una habitación que parecía intacta desde hace décadas. Había libros infantiles, una pelota de cuero, una guitarra sin cuerdas. ¿De quién era esto?, preguntó. De mí. Cuando era joven. Lo mantuve, no sé por qué. Tal vez porque siempre supe que en algún lugar me faltaba algo. Ella tocó los lomos de los libros. Vio un cuento que también había leído de niña, en versión barata, rota. Aquí estaba entero, en pasta dura. Tú tuviste esto, y yo tuve que inventarme un mundo con lo que había. Lo sé, murmuró él, bajando la mirada. Y no sabes cuánto me duele. Pasaron a la terraza. Desde allí, se veía gran parte de la ciudad. Isabel se apoyó en la baranda, con el viento en el rostro. Si hubiera crecido aquí, ¿sería distinta?, preguntó, casi para sí misma. Javier no respondió enseguida. No lo sé, pero sé que nada de lo que tengas ahora te lo dio esta casa. Te lo diste tú sola. ¿Y si yo hubiera venido antes? ¿Lo habrías hecho? No lo sé, admitió. Mamá no me dejó odiarte, pero tampoco me dejó soñarte demasiado. Quiso protegerme de lo que no era real. Y ahora entiendo por qué. Regresaron a la sala. Javier le ofreció un té. Isabel aceptó, más por cortesía que por deseo. Se sentaron en dos sillones enfrentados, y el silencio volvió. Pero ya no era incómodo. Era uno que permitía pensar, respirar, digerir. Gracias por venir, dijo él. Gracias por invitarme, respondió ella, bajando el tono. Javier sacó entonces una caja pequeña del mueble lateral. La colocó sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Isabel. Una caja con cosas que nunca usé, pero que soñaba usar con alguien. Unos cuentos que quería leer en voz alta. Unos boletos para un circo que nunca ocurrió. Tonterías, quizá, pero eran para ti, sin saberlo. Isabel abrió la caja y vio dentro un títere de trapo, un cuaderno en blanco con la inscripción «Mi diario con papá» y una entrada de teatro fechada 15 años atrás. Su rostro no cambió, pero sus ojos sí. Algo se suavizó. Cerró la caja con cuidado. No se puede volver al pasado, dijo. Lo sé, ni recuperar el tiempo. También lo sé, pero quizá se puede empezar algo desde aquí. Javier asintió, no como quien espera, sino como quien agradece. Porque esa frase, sencilla, era el regalo más grande que podría haber imaginado recibir. Antes de irse, Isabel miró una última vez la foto de Lucía. Ella estaría furiosa contigo, dijo con una sonrisa torcida. Sí, pero también estaría feliz de vernos así. ¿Así como? Así, hablando. Sin gritos. Sin odio. Con la verdad. Isabel caminó hacia la puerta. Javier la acompañó sin decir más. Al salir, ella se detuvo. No me invites todas las semanas. Pero quizá, un día vuelva. Y se marchó. Y aunque no lo sabía, había dejado abierta una ventana por donde, tal vez, algún día entraría la luz que tanto les había faltado. El cielo de aquella tarde tenía ese tono melancólico que anticipa un cambio. Javier miraba por la ventana de su despacho, con la caja de cartas sobre la mesa, como si llevara siglos allí. Había leído cada una y otra vez. Las conocía de memoria. Podía recitar fragmentos con los ojos cerrados. Pero seguía sin atreverse a entregarlas. Porque esas hojas, tan frágiles, cargaban un peso que ningún regalo, ningún gesto, podía igualar. Eran palabras puras, sin filtro, escritas desde un corazón de niña que aún creía en los cuentos. Y él no había estado allí para recibirlas, ni para responderlas, ni para merecerlas. Finalmente, después de días de duda, la llamó. Su voz fue pausada, sin ansiedad. Isabel, si tienes un momento, quisiera darte algo que es tuyo. Algo que no te llegó a tiempo. Ella, del otro lado, guardó silencio unos segundos. Luego respondió con un tono neutro. Estoy saliendo del hospital. Si quieres, nos vemos en la plaza de la iglesia. Allí estaré, dijo él, y colgó sin añadir más. Guardó la caja en una bolsa sencilla, sin adornos. No quería parecer solemne. Solo quería que fuera claro. Aquello era de ella, y nunca debió estar en manos de otro. La plaza estaba tranquila. Algunos niños jugaban, un par de ancianos conversaban bajo un árbol. Isabel llegó con su ropa de siempre, sin maquillaje, sin esfuerzo por aparentar nada.
Se sentó en el banco sin saludarlo con efusividad. Javier hizo lo mismo. Entre ellos, colocó la caja. Estas cartas me llegaron tarde, pero son tuyas. Deberían haber estado contigo desde siempre. Isabel lo miró sin tocar la caja. ¿Cartas? Las tuyas. Las que escribiste de niña. Las que nunca llegaron. Esteban las guardó. No sé por qué, pero estaban ahí. Le pertenecen a alguien que escribió desde el alma. Y ese alguien eras tú. Por un instante, Isabel no se movió. Luego, como quien toca un recuerdo, abrió lentamente la tapa. Las cartas estaban ordenadas por fecha, con las primeras arriba, escritas con letras torpes y dibujos ingenuos. La primera decía: querido papá, soy Isabel. Hoy fue mi primer día de escuela. Mamá dice que te parezco. Es verdad. Al leerla, su expresión se rompió. No lloró, pero sus ojos se llenaron de un brillo espeso, como si las lágrimas se escondieran justo detrás. Tomó la carta con manos temblorosas, leyó en silencio, y luego pasó a la siguiente. Nunca pensé que las volvería a ver, dijo en voz baja. Yo tampoco, respondió Javier. Pero aquí están, porque tú las escribiste con esperanza. Pasaron largos minutos sin hablar. Solo el sonido del papel al moverse, de las hojas al abrirse. Isabel se detuvo en una escrita cuando tenía 11 años. Hoy me fue mal en matemáticas. Ojalá tú pudieras ayudarme. Mamá dice que tú eras bueno con los números. A veces pienso que me mientes para no hacerme sentir mal. Sonrió. Una sonrisa herida, pero real. Era la única forma que tenía de hablar contigo, dijo. Escribirte, aunque supiera que no responderías. Y lo hiciste mejor que nadie, dijo Javier, mirándola con respeto. Te juro que si hubiera tenido estas cartas antes, mi vida habría sido otra. Isabel cerró la tapa. La sostuvo sobre su regazo. ¿Por qué las guardaste? No lo sé. Tal vez, porque sentí que eran lo único verdadero que me quedaba de ti. Porque en cada línea estabas tú, sin haber estado nunca. Isabel asintió lentamente. Estas cartas son mi infancia, mis cumpleaños, mis dudas, mis días buenos y malos. No son solo papel. Son el hilo que me mantuvo creyendo que tal vez, algún día, ibas a aparecer. Y aquí estoy, dijo Javier, con voz firme. No para borrarlo todo, solo para sostener lo que venga. Ella lo miró largo rato. No con ternura, ni con resentimiento. Con humanidad. No te he perdonado, dijo, sin dramatismo. Pero, hoy, por primera vez, siento que puedo empezar a cerrar la herida. Eso es suficiente, respondió Javier. No quiero que me llames padre, ni que me cuides. Solo quiero que no cargues más con la culpa de haber esperado en vano. Porque no fue en vano. Tus palabras me llegaron, aunque tarde. Isabel bajó la mirada, tocó la caja y dijo, gracias por no corregir lo que dije. Por no justificarte. No vine a explicarme. Vine a devolverte lo que es tuyo. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios. La plaza se vaciaba. Javier se levantó. ¿Te llevo a casa? No. Quiero caminar. Con esto, dijo, señalando la caja. Necesito hacerlo sola. ¿Puedo llamarte mañana? Puedes intentarlo, dijo ella con una media sonrisa. Y comenzó a alejarse, caja en brazos, pasos firmes. Javier la observó hasta que desapareció al doblar la esquina. No supo si volverían a hablar pronto. Pero sí supo algo con certeza. Por primera vez, ella se llevó algo de él, sin tener que perder algo suyo a cambio. Las cartas estaban sobre la mesa del comedor. No apiladas, no escondidas. Abiertas, respirando, como si cada una necesitara su espacio después de años encerradas. Isabel las leía por fragmentos, como si no pudiera digerirlas todas de una vez. Las releía, las sentía, las lloraba en silencio. No porque dolieran más, sino porque ahora, al verlas con ojos adultos, comprendía cuánto amor no correspondido había derramado en esas líneas. No eran ruegos, eran intentos. Gritos de afecto que nunca tuvieron eco. Y sin embargo, había algo reconfortante en tenerlas ahora en sus manos. Como si una parte de su niñez regresara para cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Esa mañana se miró al espejo más de lo habitual. No por vanidad, sino por necesidad. Quería verse de verdad. Encontrar algo en su rostro que explicara todo lo que estaba sintiendo. Y lo que vio fue un reflejo que no le resultó ajeno, pero sí distinto. Más suave, menos tenso, aún con cicatrices, pero con espacio para respirar. La rabia seguía ahí, claro. No desaparece de un día para otro. Pero el rencor comenzaba a disolverse como sal en agua tibia. Respiró hondo,
Se peinó sin prisa, se puso su uniforme. Antes de salir, tomó una foto de su madre y la guardó en el bolsillo. Hoy, necesitaba llevarla con ella. En el hospital, el día transcurrió con normalidad. Pacientes, turnos, pequeñas urgencias. Pero Javier no estaba allí. Y eso le hizo falta. No lo admitió en voz alta, ni a sí misma, pero su ausencia fue como una silla vacía en una mesa llena. Justo cuando terminaba su ronda, una de sus compañeras le entregó un sobre. Lo dejó ese hombre mayor. Dijo que era para ti. Isabel sintió un pequeño vuelco en el estómago. Abrió el sobre y encontró una foto. Era ella, en su graduación. No entendía cómo la había conseguido. Detrás, una nota. No sabía que te habías hecho tan fuerte. Ahora lo sé. Estoy orgulloso. Esa frase la desarmó más que cualquier otra. Porque nunca había esperado ser motivo de orgullo para alguien que la desconocía. Y sin embargo, ahí estaba. Una afirmación sencilla, sin florituras, pero profundamente poderosa. Guardó la foto junto a la de su madre, en el mismo bolsillo. Esa tarde, al salir del hospital, caminó hasta la fundación donde era voluntaria desde hacía 2 años. Atendían a personas sin hogar, daban charlas, ayudaban a niños con dificultades de aprendizaje. Era el lugar donde más cómoda se sentía, donde no era hija de nadie, ni esperaba nada de nadie. Solo estaba. Javier la vio entrar desde lejos. No se acercó, solo la observó, desde la acera de enfrente. Era la primera vez que la veía en ese entorno. Y lo que vio, lo conmovió profundamente. Isabel se movía con seguridad, con empatía. Escuchaba a los niños, curaba una herida, limpiaba una mesa sin perder la sonrisa. No fingía bondad, la vivía. Y en ese instante, Javier entendió que no solo se parecía a Lucía, también la superaba. Era una mezcla perfecta de todo lo que él nunca se atrevió a ser. Y ahí, parado entre sombras, sintió una punzada de admiración que no pudo contener. Al día siguiente, se atrevió a esperarla a la salida. No con ansiedad, no con drama, solo con respeto. Isabel lo vio desde lejos y no se detuvo. Pero tampoco aceleró el paso. Simplemente se acercó. ¿Vienes mucho por aquí?, preguntó ella, sin tono acusador. Desde que supe que tú venías. Quería entender por qué haces esto. Porque alguien tiene que hacerlo, respondió. Y porque aquí nadie me exige ser alguien que no soy. No necesitas demostrar nada. Ya lo hiciste todo, dijo Javier. Ella negó con la cabeza. No lo hago para demostrar. Lo hago porque no quiero parecerme a quien desaparece. Caminaron juntos por unas calles sin hablar. Isabel rompió el silencio. ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin esperar algo a cambio? Javier se quedó pensativo. No lo sé. Tal vez no. Siempre esperé reconocimiento. Resultados. Aplausos. Ella asintió, como quien ya sabía la respuesta. Entonces ahora tienes una oportunidad nueva. No conmigo, con los demás. Con esos niños, esos ancianos. Con quien sea. Pero haz algo que no te dé nada. Solo entonces vas a empezar a entender lo que es estar para alguien de verdad. Javier guardó silencio. Porque cada palabra de ella era una lección. Una que él había tardado décadas en merecer. Esa noche, escribió en su diario. No solía hacerlo. Pero algo necesitaba dejar registro. Hoy vi a mi hija como nunca antes. No solo como hija. La vi como mujer, como reflejo de todo lo que Lucía sembró. Y entendí que mi rol no es recuperarla, ni conquistar su amor. Mi rol es acompañarla desde la distancia que ella elija. Ser el padre que escucha, no el que exige. Ser el hombre que aprende, no el que enseña. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. En el reflejo del cristal, por fin, vio algo parecido al hombre que quería ser. El fin de semana siguiente, se presentó en la fundación con una caja de libros para niños. No dijo que los donaba. Solo los dejó en la mesa, saludó y se fue. Isabel lo vio desde una esquina. No lo llamó, pero sonrió. Era la primera vez que lo veía hacer algo sin querer dejar su nombre grabado. Y eso valía más que cualquier palabra. Porque a veces, el amor no necesita declaraciones. Solo presencia. Solo actos. Solo verdad. Había algo diferente en los pasillos del hospital. No era que todo se hubiese transformado de golpe, pero sí se notaba una presencia constante, paciente, silenciosa, la de Javier. Ya no llamaba la atención. Ya no generaba susurros ni miradas de reojo. Era simplemente uno más. Estaba allí desde temprano, muchas veces incluso antes de que llegaran los voluntarios. Revisaba listas de pacientes, organizaba expedientes,
ayudaba en la cocina. Lo hacía con una humildad que, al principio, parecía fingida. Pero con el tiempo, se volvió creíble. Nadie se queda tanto tiempo en un lugar donde no hay aplausos si no hay verdad en su intención. Isabel lo veía cruzar el pasillo con una caja de guantes o arreglando las sillas de la sala de espera, y cada vez sentía menos incomodidad. No porque lo hubiera perdonado, sino porque había dejado de esperar algo de él. Y en ese espacio vacío, en esa neutralidad, comenzó a caber algo parecido a la costumbre. A veces se saludaban, a veces no, pero él no forzaba nada. No preguntaba, no irrumpía, solo estaba, como si entendiera que el verdadero afecto no grita, ni invade, ni presiona. Solo permanece. Y en esa permanencia, poco a poco, Javier comenzó a ocupar un lugar. Un día, uno de los pacientes más ancianos, don Rogelio, de voz temblorosa y alma risueña, preguntó por él. «¿Y ese caballero que siempre trae mis pastillas, ya no vino hoy?» Isabel sonrió sin querer. «Vendrá en la tarde», respondió. «Ah, me cae bien. Tiene cara de hombre arrepentido, pero de los que todavía pueden aprender». La frase le quedó retumbando en la mente durante horas. Porque sí, Javier tenía esa cara. No de culpa teatral, sino de alguien que estaba entendiendo todo por primera vez. Alguien que ya no hablaba desde el orgullo, sino desde la presencia. Javier también lo notaba. No había cambiado el mundo, pero el mundo había cambiado dentro de él. Antes medía sus días en reuniones cerradas, cifras, contratos. Ahora los medía en cosas tan simples como el gracias de un paciente, una mirada de Isabel, o el cansancio dulce al final del día. No era redención, lo sabía, pero era una forma de volver a empezar. Incluso sus noches eran distintas. Dormía menos, sí, pero con más paz. Se acostumbró al ritmo del hospital, al café de máquina, al saludo breve de cada mañana, a las pequeñas cosas que, sin decirlo, se estaban volviendo su rutina. Isabel no se daba cuenta, pero también lo había integrado. Le pedía cosas pequeñas. ¿Puedes traerme el historial de la habitación 12? O fíjate si hay jeringas en el armario del fondo. No era confianza aún, pero era funcionalidad. Y eso ya era mucho más de lo que ella pensaba dar. Algunos compañeros comenzaron a bromear. «¿Ese voluntario es tu sombra, Isa?», preguntó una enfermera. «No, es solo un hombre que aprendió a llegar tarde, pero sin hacer ruido». Las risas fueron suaves, sin malicia. Por primera vez, Isabel no necesitó aclarar nada. Dejó que la frase flotara en el aire. Una tarde, mientras ayudaban juntos en una jornada de vacunación, Isabel dejó caer sin querer una carpeta al suelo. Javier se agachó al mismo tiempo que ella. Las manos se rozaron. Fue apenas un segundo, pero ambos sintieron el peso del gesto. No dijeron nada, solo se miraron, y esa mirada no fue tensa ni amarga. Fue humana. Ella se levantó primero, él la siguió. Y durante todo el resto del día, no cruzaron palabra. Pero tampoco hubo distancia. Porque, a veces, una cercanía pequeña puede ser más poderosa que una conversación larga. Al terminar el turno, Isabel pasó por la recepción. Allí, uno de los pacientes más jóvenes, un niño llamado Mateo, le mostró un dibujo. Había una figura de cabello largo, otra de cabello canoso y un corazón en medio. «¿Quiénes son?», preguntó Isabel. «Tú y tu papá», dijo el niño con una sonrisa inocente. «El que me regaló los lápices». Isabel lo miró. No corrigió. No explicó. Solo guardó el dibujo en el bolsillo del uniforme. Esa noche, en casa, lo pegó en el refrigerador. Y se quedó mirándolo durante largos minutos. Los días siguieron su curso. Javier ya sabía cómo funcionaba todo. Sabía que paciente se alteraba con las vacunas, cuál necesitaba que le leyeran cuentos, y qué médico odiaba que movieran su escritorio. Se volvió parte del engranaje. Sin alarde, sin nombrarse. Incluso cuando el hospital recibió una donación anónima de camas nuevas, todos supieron quién había sido. Pero él nunca lo confirmó, porque ya no necesitaba que lo supieran. Solo quería que lo usaran, que sirviera, que su presencia fuera útil, aunque su nombre no se dijera. Una mañana, Isabel llegó antes de lo habitual. Javier ya estaba allí, ordenando unos estantes. Ella dejó su mochila en la sala de descanso, fue hasta donde él estaba y dijo: «Hoy será pesado. Hay pocos médicos. ¿Puedes ayudarme con los turnos de vacunación?» «Claro», respondió, sin preguntar más. Fue la primera vez que ella le asignó una tarea directamente, sin titubeos, sin filtros. Y en ese pequeño acto, Javier entendió algo. Había dejado de ser un intruso. Ya no era el que llegó tarde. Era parte, no de su vida,
pero sí de su día. Y eso, para él, era un comienzo invaluable. Al final de la jornada, mientras él cerraba una caja con material médico, Isabel pasó por su lado y le dejó una galleta envuelta sobre la mesa. No dijo nada, solo siguió caminando. Javier la miró alejarse, abrió el envoltorio y probó un pedazo. Sonrió. Era de avena, justo como las que Lucía solía hacer. Y por primera vez en años, sintió que algo realmente dulce le llenaba el alma. Era domingo por la tarde y la ciudad parecía haber hecho las paces consigo misma. Isabel dedicaba ese día a limpiar, lavar ropa, regar sus plantas. Su pequeño departamento estaba silencioso, ordenado, lleno de detalles que hablaban de una vida simple pero construida con cuidado. Mientras revisaba unos libros antiguos que pertenecieron a su madre, encontró algo inesperado: una libreta de tapas blandas, desgastada en los bordes. No recordaba haberla visto antes. Al abrirla, entre las primeras páginas con anotaciones de gastos médicos, cayó una hoja doblada en 4. El papel estaba amarillento, con la caligrafía inconfundible de Lucía. Una carta, sin destinatario, sin fecha, pero escrita con una emoción intacta. Isabel se sentó en el suelo, de espaldas a la cama. Desdobló el papel lentamente. Le temblaban las manos. La carta decía: si algún día encuentras a tu padre, no lo juzgues de inmediato. Sé que duele. A mí me dolió. Pero a veces las personas no hacen lo que quieren, sino lo que pueden. No es excusa, pero es la verdad. Si llega a aparecer, escucha lo que tenga que decir. No para perdonarlo, sino para que tú no cargues con el silencio que yo sí tuve que tragar. Al terminar de leer, Isabel no pudo contener las lágrimas. No eran de rabia, eran de sorpresa, de alivio, de un amor materno que volvía a hablarle desde el pasado. Durante años, había pensado que su madre había muerto con resentimiento, que se había llevado consigo la decepción y el dolor de haber sido olvidada. Pero esa carta le revelaba algo distinto. Lucía nunca dejó de tener fe en la palabra, en la posibilidad del entendimiento. No del reencuentro perfecto, sino del cierre necesario. Isabel abrazó el papel contra su pecho. No dijo nada, no pensó nada, solo lo sostuvo, como si su madre aún pudiera sentir ese contacto a través del tiempo. Y allí, en el suelo de su habitación, entendió algo que no había querido ver. Lucía no solo la había criado con amor, también le había dejado una brújula para cuando se sintiera perdida. Al día siguiente, llegó al hospital antes de su turno. Llevaba la carta en el bolso, envuelta en una carpeta. No sabía si la mostraría, no sabía si podría. Javier la vio desde el pasillo, como siempre, pero algo en su rostro era distinto. Había en sus ojos una calma distinta, menos tensa, menos dolida. Él no dijo nada. Ella se acercó por iniciativa propia. ¿Tienes un momento?, preguntó, con voz baja. Siempre, respondió él. Se sentaron en un banco de la entrada, donde el sol de la mañana apenas comenzaba a calentar el concreto. Isabel sacó la carta, la sostuvo unos segundos y luego se la entregó sin mirarlo. «Es de mi madre», dijo. «No creo que fuera para ti, pero quiero que la leas». Javier tomó el papel con manos temblorosas. Leía lento, como si cada palabra le costara años. Al terminar, no levantó la vista. Solo dijo: «Ella era más sabia que yo». Isabel sonrió, sin alegría. Siempre lo fue. Y eso es lo que me confunde. Me enseñó a perdonar sin que el otro pidiera perdón. Me enseñó a no endurecer el corazón, incluso cuando duele. Javier respiró hondo. Yo la lastimé. Sí, asintió Isabel. Pero también la amaste. Y ella lo supo. Por eso me dejó esto, para que no repitiera la historia del silencio. Javier cerró los ojos. Se permitió una lágrima, apenas una. No puedo cambiar lo que hice. Pero si algo aprendí aquí, contigo, con este hospital, con la gente, es que puedo empezar de otra forma. Aunque sea tarde, aunque solo sea para mirar hacia atrás con menos vergüenza. Isabel asintió lentamente. Yo tampoco quiero que todo cambie de golpe. No te estoy dando un lugar. Solo, quiero ver cómo se siente no tener que empujarte fuera de mi vida cada día. Es agotador. Él la miró. Por primera vez, sus palabras no sonaban como defensa, sino como una rendición parcial. Una rendición sin derrota. Se quedaron allí unos minutos más. Luego, Isabel se levantó. Tengo pacientes, pero gracias por haber leído con el corazón. Javier la observó alejarse. La carta quedó en sus manos, doblada, guardada como un tesoro. No era una herencia legal, pero era una herencia emocional. De esas que cambian todo sin necesidad de documentos. Esa noche, en su casa,
Volvió a leerla. La enmarcó. La colocó junto a la foto de Lucía. Y por primera vez, no le habló a la imagen con culpa, sino con gratitud. Porque esa carta había hecho por él lo que sus palabras nunca lograron, acercarlo a su hija. En los días que siguieron, la relación entre ellos tomó una forma curiosa. No era cercana, no era hostil, era algo tibio, cotidiano. Se saludaban con la mirada, compartían tareas, alguna broma ocasional. A veces comían juntos en la cafetería. A veces no, pero había algo claro, la hostilidad había desaparecido. En su lugar, quedaba un respeto que no pedía explicaciones. Solo espacio. Isabel no lo llamaba papá. Él no lo esperaba, pero la forma en que lo miraba había cambiado. Ya no era solo decepción, era también reconocimiento. Un viernes por la tarde, Isabel se despidió con un gesto inusual, una palmada en el hombro. Javier se quedó quieto, como si no quisiera que ese momento se terminara. Era pequeño, pero para él, era inmenso, porque en ese contacto breve sintió algo que no había sentido nunca, pertenencia. No porque ella se lo hubiese dicho, sino porque había dejado de rechazarlo. Y en esa pausa, en ese gesto sin palabras, Javier Morales comenzó a entender que el amor, a veces, no entra como un torrente. A veces, gotea. Javier tardó una semana entera en decidirse. No sabía si era el momento, ni si tenía derecho. Pero algo dentro de él le decía que no podía postergarlo más. Fue un impulso sereno, no una urgencia. Compró un par de cosas en el mercado, preparó todo con cuidado y escribió un mensaje corto, sin rodeos. Mañana almuerzo en el Parque Xochimilco. El que tu madre amaba. Si quieres venir, estaré ahí desde las 12. Sin compromiso, sin expectativas. Lo envió y apagó el celular. No quería esperar una respuesta. No quería quedarse atrapado entre el deseo y la decepción. Solo necesitaba estar ahí, por si acaso. El sábado amaneció claro, con ese tipo de sol amable que invita a salir sin abrigo. Javier llegó temprano. Se instaló bajo un árbol grande, con sombra suficiente y una vista directa al lago. Extendió un mantel sencillo, puso la comida sobre recipientes herméticos y se sentó. Tenía un libro viejo entre las manos, pero no leía. Solo observaba. A las 12:15 pensó que no vendría. A las 12:30 ya no la esperaba. Pero a las 12:40 la vio. Isabel caminaba con pasos tranquilos, sin prisa, sin sonrisa, pero con los ojos menos cerrados. Llevaba una mochila y una botella de agua. Al llegar, dijo, ¿viniste temprano? Siempre llego temprano cuando algo importa. Se sentaron sin apuro. Javier destapó los recipientes. No soy buen cocinero, pero esto lo aprendí de tu madre, dijo, mientras servía arroz con pollo y rodajas de aguacate. Isabel probó un bocado. Asintió. Sabe parecido, aunque ella usaba más limón. Sí, siempre decía que el limón arregla cualquier error. Comieron despacio, sin necesidad de llenar el aire con palabras. El parque estaba tranquilo, solo algunas familias y niños corriendo entre los árboles. En un momento, Isabel sacó una servilleta del bolso y limpió su boca. Gracias por la invitación, dijo. No pensé que vendría. Yo tampoco, admitió Javier. Pero estoy feliz de verte aquí. Pasaron a hablar de cosas simples. De pacientes complicados, de una enfermera nueva que no sabía manejar las planillas, de un niño que se hizo pasar por enfermo solo para no entrar a clase. Rieron, no a carcajadas, pero con sinceridad. Isabel tenía una risa contenida, como si aún no supiera si estaba permitido sentirse ligera. Javier la observó, sin interrumpirla. En ese momento, no vio a la mujer que lo había enfrentado, ni a la hija que no pudo criar. Vio a alguien que estaba floreciendo. A su manera, a su ritmo. Y él, simplemente tenía la fortuna de estar presente para verlo. Luego de comer, se recostaron un rato sobre el césped. Isabel miraba el cielo. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? Preguntó. ¿Qué? Que a veces me encuentro pensando en ti, sin dolor. Solo como parte de mis días. No sé si eso es bueno o malo. Es humano, respondió él. Y también es una forma de sanar. Isabel giró el rostro hacia él. ¿Tú volverías atrás si pudieras? Sí, cada día, cada segundo. Pero no puedo. Y como no puedo, solo me queda hacer lo mejor posible desde aquí. Aunque tú no lo veas. Aunque no signifique nada para ti. Significa, dijo ella. No todo, pero significa. Javier cerró los ojos un momento. Dejó que esa palabra se quedara flotando entre ellos. Significa. No era amor. No era perdón. Pero era reconocimiento.
Era lo más parecido a un tebeo que había recibido desde que ella lo miró por primera vez con rabia contenida. «Tu madre también amaba este parque», dijo él, cambiando de tono. «Solíamos venir los domingos. Nos sentábamos ahí, donde están esas bancas rojas. Le gustaba escribir cosas en una libreta. Nunca me las mostraba, pero me decía, si algún día desaparezco, que alguien lea lo que dejo». Isabel se incorporó, apoyada en los codos. «Yo encontré esa libreta. ¿Dónde estaba la carta?» «Sí, sí, y la estoy leyendo poco a poco. A veces me hace enojar, porque siento que idealizaba demasiado. Pero otras veces, siento que me habla todavía». «Lucía hablaba incluso cuando guardaba silencio», dijo Javier. «Tenía esa capacidad. Tú la heredaste». Isabel bajó la mirada. No respondió, pero una leve sonrisa asomó. Y eso, para Javier, era suficiente. Pasaron la tarde conversando, comiendo fruta, recordando anécdotas sueltas. Cuando el sol comenzó a bajar, Isabel se levantó y sacudió el mantel. «Gracias por esto», dijo. «No sé si se repetirá, pero lo disfruté». «No tiene que repetirse», respondió él. «Basta con que exista». Caminaron juntos hasta la salida del parque. Allí, ella se detuvo, lo miró y dijo, «Javier, gracias por no presionar». Él asintió. «Gracias por quedarte un rato más». Ella se marchó sin decir más. Y él se quedó ahí, mirando cómo su silueta se alejaba, sabiendo que a veces el verdadero amor no necesita confirmación. Solo espacio. El tiempo comenzó a pasar con otra cadencia. Ya no había tensión en cada encuentro, ni silencio incómodo cuando compartían el mismo espacio. Javier e Isabel no se veían todos los días, ni hablaban constantemente. Pero cuando lo hacían, ya no era un esfuerzo. Era algo natural. Isabel seguía con su vida como siempre. Hospital, fundación, tardes tranquilas en casa. Pero ahora, de vez en cuando, recibía una nota breve, una fruta en su escritorio, una ayuda silenciosa cuando más lo necesitaba. Cosas pequeñas, sin promesas, sin títulos, sin expectativas. Y eso, justamente eso, le daba aire. Javier, por su parte, había abandonado por completo su rutina anterior. Ya no asistía a cócteles empresariales. Ya no firmaba papeles sin mirar. Delegó muchas de sus funciones. Mantenía el control, sí, pero desde otro lugar. Lo importante había cambiado de sitio. Ahora lo encontrabas llevándole flores a la tumba de Lucía, colaborando con donaciones anónimas a instituciones pequeñas, o simplemente sentado en su jardín, leyendo en voz alta. Leía cuentos. A veces a nadie, a veces para sí mismo. Pero cada palabra pronunciada parecía una ofrenda a la hija que no supo buscar, y que, de alguna manera, la vida le permitió encontrar. Un domingo cualquiera, se encontraron por casualidad en el parque. Isabel estaba sentada leyendo bajo un árbol. Javier, caminando con una bolsa de pan para alimentar a las palomas. La vio. Dudó, pero se acercó. «¿Te molesto si me siento?», preguntó. «No, claro que no». Se sentó a su lado. No hablaron mucho. Solo compartieron la sombra y el sonido de las hojas moviéndose con el viento. A lo lejos, niños corrían, se escuchaban risas, una pareja discutía bajito. La vida seguía. Y ellos también. «¿Alguna vez te imaginaste así?», preguntó Javier. «¿Cómo?». «Así, sentados, sin pelear, sin llorar». «No, pero tampoco imaginé que iba a poder respirar cerca de ti sin sentir rabia. Así que, supongo que es algo». Él sonrió. «Es más que algo. Es mucho». Isabel cerró el libro. «¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? ¿Qué? Que a veces me sorprendo pensando en ti cuando pasa algo bueno. Como si una parte de mí empezara a asociarte con algo más que dolor». Javier no supo qué responder. Solo le sostuvo la mirada. Y con eso, bastó. Durante esa semana, compartieron pequeños momentos. Un café en la sala de descanso. Un comentario compartido sobre una película antigua. Una discusión suave sobre política. Nada extraordinario. Nada de lo que se cantan las canciones. Pero sí profundamente real. Isabel no lo llamaba papá. Aún no. Quizás nunca. Pero ya no lo nombraba con frialdad. Era Javier. Con voz serena. Con humanidad. Y eso, en su simpleza, era enorme. Porque no venía de un lugar de obligación, sino de decisión. Y todo lo que se elige, vale más. Javier envió un día un mensaje que decía: «No tienes idea de lo feliz que me hace escucharte reír, aunque no sea por mí». Ella respondió con un emoji. Un corazón. No rojo, uno amarillo. Cálido. Amistoso.
cercano. No era amor de padre e hija al uso, pero era algo que estaba creciendo, algo que se estaba moldeando a su manera, sin copiar nada. Isabel no era de grandes gestos ni de palabras efusivas, pero una tarde, al salir del hospital, le dijo: «Ten, es para ti». Le entregó una pequeña libreta. En la portada, decía: «Para que empieces tu historia desde hoy». Javier la abrió. Había solo una línea escrita. Decía: «No sé cuánto tiempo, pero aquí estoy». La leyó varias veces. No respondió. No quiso arruinar el momento con palabras. Solo asintió y guardó la libreta como si fuera de cristal. Porque, para él, aquello no era solo una frase. Era una promesa realista, humana, sin fuegos artificiales. Una semilla. Un aquí estoy que valía más que cualquier te quiero forzado. Y en ese pequeño gesto, supo que había encontrado el camino. Pasaron los meses. No hubo grandes giros. No hubo perdón absoluto. Pero hubo presencia. Isabel comenzó a visitarlo los domingos para almorzar. A veces llevaba a ella la comida. A veces cocinaba él. Conversaban, se reían. Recordaban a Lucía. Lloraban alguna vez. Pero ya no desde la herida, sino desde la memoria. De vez en cuando, salían juntos a caminar. Siempre sin decir mucho. Siempre con espacio para respirar. Javier se volvía parte de su rutina, como un café de la mañana, como el abrigo que se cuelga a la entrada. Discreto, pero necesario. Un día, mientras estaban en el parque, una niña pequeña se acercó a Javier con una flor. Se la dio, sin motivo. Él la tomó con torpeza. Isabel observó la escena. Los niños sienten las cosas. Saben cuando alguien tiene el corazón abierto. Javier miró la flor. Luego la miró a ella. Entonces, quizás estoy aprendiendo a abrir el mío. Isabel sonrió. O quizás solo te hiciste viejo. Ambos rieron. Por primera vez, sin peso, sin pasado, solo por el momento, por lo que estaban viviendo. Y eso, sin que ninguno lo supiera, era la forma más sincera de empezar una familia. Al despedirse esa tarde, Isabel lo abrazó. Breve, sin previo aviso, pero lo hizo. Javier cerró los ojos. No dijo nada. No quiso estropearlo. Ella se alejó, como siempre, con paso firme. Pero antes de cruzar la calle, se giró. Gracias por quedarte un rato más. No sé cuánto tiempo, respondió él. Pero aquí estoy. Y así, sin final perfecto, sin música de fondo, comenzó algo nuevo. Sin nombre, sin definición. Solo un vínculo verdadero, construido sobre el dolor, la paciencia y la posibilidad de reescribir la historia. No olvides suscribirte al canal para acompañar estas historias que valen oro. No te puedes perder ninguna. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.